Ok, entonces, debido de esas circunstancias, obviamente, como lo comento, en un tema de un delito de feminicidio, si bien es cierto, sí se contemplan las medidas cautelares, pero tú debes de hacerle llegar los elementos, no solamente el hecho de que una persona haya estado en el lugar de los hechos, vayas a presumir o vayas a decir, es que pues, para mí sí un feminicidio y él es el responsable. No, espérame, se tienen que llevar actos de investigación, porque en muchas ocasiones llega a pasar de que por apresurar las conclusiones, llegas y metas a gente inocente en este caso, al centro de penitenciario. Digo, y pasaba muy seguido anteriormente. Ahorita por eso les dan tantos beneficios previos a. Y recuerden, el tema del arraigo, ¿o ustedes qué entienden por arraigo? Cuando se señala una como medida cautelar del arraigo. Pues más que nada las reglas para identificar a la persona, para tratar para que esté simplemente localizada, para en un futuro que se realice la imputación, saber dónde localizarla. Ok, Y y que por ejemplo, si el asunto se está llevando un choque, por decirte algo, y la persona choca aquí en Guadalajara, pero la persona vive en el Estado de México, ¿se le puede arraigar? No. ahí sería solicitar ahora sí la prisión preventiva, Lick, porque con el riesgo de que se vaya a la Ciudad de México y no sepamos más de él. Por eso precisamente se hace el arraigo para saber y que no interfiera en el dictamen de los UMECAS, para saber realmente, porque es, pues así arraigado para el juez es más fácil decir, mira, puede ser como un arma de doble filo, porque el juez puede decir, ah, pues está arraigado, mira, tiene su domicilio aquí, pero si incluso vive en otro estado, pues ahora sí solicita la prisión porque no, obviamente se va a ir. ¿Según quién es ese criterio? Así es lo que hemos estado nosotros manejando, porque yo estoy en área de choques Ajá. y si se cuenta con arraigo y el de medidas cautelares sale que es riesgo bajo por proporcionar los datos, si vive aquí en el domicilio, el juez de control no, o sea, pues de por sí los imprudenciales son delitos menores que no ameritan prisión preventiva, pero si no se encuentra arraigado, no proporcionan documentos de UMECAS, es como los hemos estado dejando en la vinculación. ¿Y qué tal si yo te digo, y te lo puedo acreditar con audiencias que he llevado a cabo, donde tú sí el hecho de que me estés arraigando y me señales prisión preventiva, tú como juez, por el hecho de vivir en otro estado, te puedo abrir es un acto violatorio de mis derechos humanos porque estás presumiendo que me puedo evadir de la acción de la justicia cuando el arraigo, la esencia del arraigo, es que tengas un lugar donde puedas ir identificado. Si tú me dices, es que vive en otro estado, es tu problema como estado solicitar apoyo y colaboración por conducto exhorto al estado donde vive para que el área de UMECAS de ese estado se verifique si efectivamente o no vive en ese domicilio. Es tu responsabilidad como autoridad, pero no por eso estás prejuzgando el hecho de que se puede evadir de la acción de la justicia. Y hay criterios de la Corte que establecen que no porque viva o no porque viva dentro de la circunscripción donde se cometió el ilícito, se le puede ordenar prisión preventiva, dado que no se puede arraigar a la persona. Pues esto ya, yo pienso que es una práctica, puede decirse mala práctica, pero es una práctica real, maestro, ya que se cuente con un defensor capacitado y que haga valer ese derecho. Sí, son dos situaciones diversas, pero no estará de acuerdo con nosotros en que así se practica casi en automático por el hecho de vivir en otro estado. Obviamente para eso estamos aquí para ampliar nuestros horizontes, considero yo. Sí, por eso les hago ese señalamiento, porque independientemente, digo, es una práctica y como lo comentas, es una mala praxis el hecho de que digan, es que como vive en otro estado, o tenemos la percepción, no tenemos un conocimiento pleno de en qué consiste el arraigo, por eso les hice la pregunta, este, ¿cómo se tipifica el tema del arraigo? Porque a final de cuentas, recuerda que la prisión preventiva justificada, cuál es o en qué consiste la prisión preventiva justificada? Bueno, hay varios elementos que el Código de Procedimientos expresa para que sea concedida, que haya el riesgo de que la persona se evada, que haya riesgo para la Específicamente te víctima. establece, perdón, Mario, te establece específicamente que exista temor fundado de que se pueda sustraer de la acción de la justicia.
Sí, Que en muchas ocasiones, regresando al tema de las medidas cautelares, por ejemplo, con el tema de los choques, donde dicen, no, es que, pues, como vive en otro estado, pues, para mí se puede fugar. No, no es que se vaya a fugar. Discúlpame, pero pues él tiene arraigo, literal, en otro estado. No tiene arraigo en el estado de Jalisco, pero tiene arraigo, ¿o no? sí, y como operadores, pues las partes argumentan, el que decide es el juez. Ahora, como lo estamos viendo, si hay un buen defensor, va a argumentar ante el juez, pero si la parte, en este caso, como el compañero que trabaja en choques, ellos piden y si se les concede, qué bueno para ellos para que logren su objetivo. Ahora, como usted dice, hay que verlo de todos los lados. Como defensores, también debemos estar capacitados para refutar esa solicitud y que el juez nos la conceda, argumentando debidamente. Exactamente, porque a final de cuentas, si también en este caso el abogado defensor, o en este caso el defensor particular, carece de los elementos o Si no no tiene sabe, conocimiento de la materia y lo piden y se lo conceden y no refuta esa parte, pues ahí sí ni cómo ayudarlo, porque a final de exacto. cuentas también depende en este caso del defensor particular que tenga el conocimiento de causa y saberlo cómo debatir, porque no es tan sencillo el hecho de, no es como antes de que llegabas y señalabas el tema de la fianza, no, pues afiánzamelo y vámonos. No sé, ya no funciona así. Aquí ahorita, en este momento, por eso el tema es tan delicado cuando vas por parte de la defensa, que no está tan fácil el hecho de defender a una persona, porque donde pidan, la gente del Ministerio Público siempre va a pedir prisión preventiva. Siempre. O sea, así la justifique o no la justifique, hagan de cuenta que es como llegar y en la mañana que ya llegas y pides su café. O sea, ese va de cajón. Va de Sí, combo. sí. Tienen el chip de anterior de que nada, pues, orden de aprehensión y ya vámonos, ¿no? Sí. Entonces les digo, aquí tiene que ver mucho también la habilidad en este caso del Profe, defensor público o del defensor particular. Digo, los defensores públicos a veces están porque están sobrepasados de trabajo y se meten en rollos y dicen, ah, vámonos, pues sí, ya se lo quieren terminar la audiencia. Pero sí cuando vas por la defensa tengan mucho cuidado en esa parte, porque a mí me la han querido aplicar en varios asuntos donde dicen, no, es que pues, no tiene arraigo porque no vive en el Estado, pero contraria, o digo, también tiene que ver mucho el parte del desconocimiento porque piensan que el arraigo es que no se pueda mover de cierto lugar. Si le soy sincero, yo así lo consideraba, maestro. Sí, eso es lo que voy a decir, porque realmente, por ejemplo, incluso como autoridad, ni siquiera te explican cuando pides, tú pides el arraigo, pero no te explican qué es el arraigo. ¿Tiene profe, arraigo? Sí, tiene arraigo en la ciudad de, por ejemplo, en la Ciudad de México, en la alcaldía Venustiano Carranza, tiene su domicilio en tal lado, trabaja en tal lado. O sea, pues tiene arraigo, pues claro que tiene arraigo, no en el estado de Jalisco, pero tiene arraigo en la Ciudad de México. Tan es así de que es una persona identificable, tiene un trabajo estable, presenta su contrato de arrendamiento o su casa propia, o sea, ¿se va a evadir de dónde? Y como te digo, ya es un tema de chamba de la autoridad que mande los oficios o que mande el apoyo y colaboración, el exhorto, de aquí de Guadalajara al estado, a la Ciudad de México, que es que tampoco no lo saben ese hacer las autoridades, es el y más problema, en las porque fiscalías estatales. Si alguien es- trabaja en fiscalías estatales, acuérdense que ahorita no estamos con la investidura y si tienen ese tema, vayan regularizándolo y vayan tomando nota. Y los que no, ya saben cómo defender en el tema de que les vayan a querer negar el arraigo. eso era lo que yo tenía duda, profe, ¿Cómo? porque eso es lo que yo tenía duda, porque por ejemplo, acá cuando se solicita un arraigo y como usted menciona, lo menciona en otro estado, a veces las colaboraciones que se solicitan tardan más de las 48 horas. Así le pasa a su persona detenida, tardan más de las 48 horas para verificar los datos, o sea, los domicilios que en verdad iba la persona. Entonces, por eso muchas veces se evita el arraigo, porque no se cuenta con la certeza de que efectivamente la policía investigadora, o sea, nosotros se lo solicitamos, tienen que investigar ellos el domicilio, si realmente vive ahí, y como no sabes cómo son otros estados, ahí se manda la colaboración mediante correo electrónico, tarda más de las 48 horas en responder
si realmente eso. Entonces, por eso muchas veces se pierde el arraigo cuando son de otros estados. Ok, pero volvemos a lo mismo. ¿Y de quién es la responsabilidad? No, eso es de las fiscalías. Ampliamente eso es lo que yo no le niego, ¿eh? No por eso, pero Ampliamente. la responsabilidad es de la autoridad. O sea, la autoridad tiene que manejar o tiene que buscar los medios para poderlo llegar, porque en su momento, si únicamente tú como fiscalía llegas en su momento ante el juez y le dices, solicitó la prisión preventiva justificada, toda vez que la persona no tiene arraigo en el estado de Jalisco, tiene su domicilio en otro estado, y te va a preguntar el juez, un juez, bueno, un juez que sepa, ok, ¿investigaste el otro domicilio con el otro estado? No, pues no, es que me iba a tardarme a las de las 48 horas, es que el juez te va a decir lo mismo, ok, ¿y de quién es la chamba de generarlo? O sea, me estás pidiendo arraigo cuando ni siquiera verificaste los datos, es más, te va a decretar una ilegal detención ahí. Y vista anticorrupción. Sí, sí ha pasado. Digo, por ese tipo de temas a veces te crean una ilegal detención, ¿eh? Sí, sí ha pasado. Es que realmente, licenciado, perdón, profe, este, a los jueces en tema de mi área, pues, que son choques imprudenciales, les da como que hueva decir, o sea, ellos otra vez sujétense a métodos alternos o agoten esta instancia, a pesar de que pues no hay personas graves, si no quieren llegar a un acuerdo, lo regresan porque realmente dicen, no, pues no, es muy raro, nomás los casos más sonados de choques es cuando sí nos autorizan la prisión preventiva, que sí nos lo otorgan, que yo creo que es un 40% del 100%. Sí, pero por ejemplo, digo, ahí también, con el perdón y el respeto, merece si alguien ha llevado un asunto así, de que al abogado se le duerme, no justificar o no desvirtuar esa parte. Sí, pues sí. Y luego, pues otra cosa es la flagrancia. Hay muchos jueces que tienen diferentes, bueno, como conceptos de la flagrancia, porque el 146 ya ve que a veces habla en relación de estos puntos, si se encuentra el objeto, la localización, Ujú. lo que se ha señalado, pues, piden en el inciso B, piden los 3 puntos, y si no existió como la investigación en el momento que, bueno, que no nomás porque se ha señalado, tiene que tener los 3 puntos para poderse acreditar el 146, sino también la decretan de ilegal, la Ujú. detención. Sí, porque incluso yéndonos más allá, perdón, este, eso, bueno, eso en cuanto en cuanto a las detenciones y en cuanto al tema de justificar. Diego, ya nos desviamos un poquito del tema que estamos agotando en ese momento que era con el tema del feminicidio, pero son elementos que se deben de tomar en cuenta al momento de estar haciendo la acusación o que se está pidiendo la prisión preventiva, o cuando ante el juez de control que está llevando a cabo la investigación, dentro de la carpeta de investigación, obviamente tienes la facultad tú como agente del Ministerio Público a solicitar medidas cautelares por la posible evasión de la acción de la justicia o por el temor fundado de que se vaya a evadir de la acción de la justicia el probable responsable. Pues recuerden, de quien corresponde aportar los elementos para justificar, en este caso, una prisión preventiva o un arraigo, por lo menos, tiene que ser por parte de la fiscalía o los elementos que aporte la víctima o la parte ofendida. O sea, no es de que, es que para mí es esto, pues, ¿no? Ya no es como hace 5 años, bueno, 5 o 6 años ya casi, que decían que un vaso de agua y una orden de aprehensión no se le negaba a nadie. En este momento ya no pasa así. O sea, ahora sí lo tienes que justificar. Porque antes era primero te detengo y luego investigo. Ahora no, primero tienes que investigar y luego lo detienes. Porque obviamente si te brincas esa tranca donde estás presuponiendo, estás prejuzgando sin elementos, pues obviamente estás violentando sus derechos humanos y sus garantías individuales. Y es lo que pasa, que comentamos hace un momento, pues tú en cuanto quieres si tú solicitas la prisión preventiva ante el juez de control, te la va a rebotar, pero como que si fuera, te la va a rebotar como pelota porque ni siquiera va ante el estudio porque no cuentan con elementos que presuman o que hagan presumir que se vaya a evadir de la acción de la justicia. Y más aún, elementos que se toman en cuenta es el tema de que si la persona tiene disposición para presentarse, si es colaborativa, o sea, todo eso lo toman en cuenta. Incluso hasta las entrevistas de UMECAS, cuando hacen ese tipo de entrevistas, ellos mismos por eso señalan si la persona es cooperativa, si la pueden identificar, o sea, todos esos elementos
son los que aportan en su momento la unidad de medidas cautelares para determinar si es una persona con alto índice de riesgo de que se puede evadir o si es una persona que se califica como una persona apta para que se le conceda el arraigo. ¿Sí? Gracias, profe. Muchas dudas que tenían respecto al arraigo. Digo, es parte de lo que vamos a estar viendo, que ni lo tendríamos que estar viendo en este momento, pues, porque no es parte de la materia. Pero se abrió el Pero espacio y sí, sí enriquece, maestro. Sí, sí, Una duda. Antes, ya para culminar con el arraigo. ajá. Si entonces justificas que dentro de las 48 horas al Estado que tú le remitiste la colaboración no te rindió informe, se puede justificar el por qué no se realizó el arraigo y el juez de control cree que lo pueda tomar en cuenta. No, no es como en cualquier otro asunto, donde si tú dices que solicita el apoyo y colaboración, si no te contesta, ¿de quién corresponde estarle, discúlpame la expresión, pero estarle chingando para que te mande el informe? ¿O qué es lo que sí, puede maestro, llegar a pero hacer? Informas en ese momento al juez de control y decirle, ¿sabes qué? Solicité la información, tú requiérelo, pero con tiempo, no le avises el mismo día que tienes la audiencia de vinculación y de imputación. Oye, es que le mandé el informe, pero no me contestaron. Ok, ¿y qué hiciste para...? No, pues es que nomás le mandé un correo electrónico. Pues mi amigo, ¿de quién corresponden las diligencias para que te contesten? Digo, sabemos que va a pasar y que lo sabemos definitivamente. O sea, yo lo estoy viendo, o la ventaja aquí para los abogados, que defensores en su momento, pues es que gozamos de esa gran bondad de que sabemos que las autoridades son lentas. O en muchas ocasiones les viene valiendo Mauser, de que dicen, no, es que cómo voy a atender tus requerimientos si aquí yo tengo un chingo de trabajo. Digo, eso tendría que ser en el escenario ideal y pues obviamente viene en perjuicio en este caso de las víctimas. Y lo debo de reconocer. Pero desafortunadamente es un tema, un área que se tiene que ir puliendo, que se tiene que rectificar. Y por eso el tema de generar en este caso yo cuando hice mi protocolo de tesis, que era el tema de las tecnologías de la información, era básicamente para agilizar este proceso. Que quede un registro, ¿no? Y en dado caso de que no cumplan, sancionar a las autoridades por no hacerlo. en este caso, maestro, el planteamiento del compañero está bien. Si él realizó el requerimiento en tiempo y forma y agotó los medios y no se logró que se confirmara el arraigo, pues está en todo su derecho de solicitar la prisión preventiva, ya lo que determine el juez, siempre y cuando, como usted dice, demuestre que hizo lo conducente y agotó los medios y no recibió respuesta en el tiempo, porque los términos corren, las 48 horas corren, entonces son de plazos, tiempos legales que se tienen que respetar. Sí, pero en el plazo que estás ventilando el tema del arraigo, o sea, tú tienes que hacer la solicitud ante el juez de control para que el juez de control, en caso de que no te contesten a ti en un plazo prudente, el juez de control remita o haga el requerimiento. Y ya se le dejaría la bronca a él, ¿verdad? Si le contestan o no contestan o lo que le Ya haya, depende del juez, ya porque depende de él. o en este caso, señoría, se le solicitó apoyo y colaboración. En su momento no me contestaron, se escaló el tema al juez de control, el juez de control hizo la solicitud. Sin embargo, hasta la fecha no tenemos Respuesta. respuesta por parte de ellos. Aquí ya depende de cómo hagas el argumento y cómo lo justifiques. Si tú o en su momento pones que hubo resistencia, que se trató de huir, ahí le metes el candadillo de que tuvo una circunstancia, un altercado con los elementos, con el primer respondiente, puede robustecer esa parte y dices, es que pues, en su momento se quiso escapar y pues la naturaleza del ilícito y la chingada, pues existe el temor fundado de que se puede evadir. Si el juez se la come o te la compra el candadillo, ya chingaste, si no, pues pelas, va para afuera, Incluso, sí, tiene que ver, incluso si en un choque o algún evento se queda o de se va. tránsito, si se va exacto y esos elementos determinantes, sí me ha tocado
Si se por eso va, pelas, ¿eh? Con eso fue justificación, en baste y automático. para que te concedan la prisión preventiva justificada. Va para Ok, adentro, porque ya te evadiste una vez, ya, pues mi amigo, perdiste ese beneficio que te concede la ley porque pues, tú mismo estás, generando las condiciones de que no respetas. Y pues va para adentro que ok. están cenando. Sí. Totalmente, ¿eh? Y eso sí es un hecho. Ahora bien, ¿en cuál fue el punto que nos quedamos? Por cierto, ya nos desviamos mucho del tema. En las preguntas que se realizan con el planteamiento del problema, estaba la compañera Perdón, contestando. Jackie. Sí, es cierto, estamos contigo, Jackie. Nomás que ya no me acuerdo si contestamos o no tu pregunta. Sí, maestro, quedamos que mi pregunta sería ¿por qué se están incrementando los feminicidios en el estado? Ok, y también quedó claro el tema de las medidas cautelares o sigues teniendo dudas. De las medidas cautelares, no, era la compañera, no sé el nombre, pero la otra compañera la que tenía la duda respecto a al feminicidio y la Era Karina, perspectiva de ¿verdad? género. Ajá, en los protocolos de feminicidio. Perdón, es que me revuelvo, como ya de repente suben, bajan y como entrar en un tema No, muy parecido. yo solamente me abocaría, nada más para confirmar Ajá. sobre el incremento. Ok, perfectísimo. Nomás tener clara esa parte y ya sabes en qué punto enfocar. Así es. Y Ujú. Karina, Sí, maestro, yo nada más puntualizar. Respecto de la perspectiva de género, se toma como un tema cliché en últimos años, pero meterse de lleno en derechos humanos y más por ejemplo, en la CEDAW o en la Belém do Pará o en todo este tipo de contextos, nos da a entender que los casos de feminicidio debieran tomarse como casos especializados, igualito que los de menores, por ejemplo. O sea, yo estoy de acuerdo con todo lo que estuvieron platicando respecto de un ejemplo de un choque, de la sustracción, de la probable sustracción de la acción de la justicia, de si opera o no opera un arraigo. O sea, yo les había platicado de un ejemplo que vi aquí en mi municipio que yo consideré ineficiente, porque precisamente el feminicidio contempla 11 supuestos para empezar. Entonces, no necesariamente hay que cumplir con más de uno, con que caiga en uno, con eso es suficiente para que operara de manera diferenciada. Habría que entrar más ojo, ahí como en nada más lo materia que de... comentaba al principio, porque te pide que primero, quien prive de la vida a una mujer por razones de género y concurran, o sea, te pide la conjuntiva de que aparte de que sea un tema, por razones de género, te pide que concurra alguna de las 11, De hecho el artículo textual dice, comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Punto. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes conductas o circunstancias. No lo pone de la mano. Y luego a partir de ahí ya vienen 11 fracciones en las cuales se dan esas circunstancias. Es el 232 bis del a ver, dame un código, segundito. sí, el penal para el Estado. ¿Se fue el sonido? No, estoy buscando el artículo, más que lo estoy Ah, descargando directamente a la página del Congreso para tener la última versión.
Ok, listo. Es el 232 bis que damos, ¿verdad? Sí, Lick. Quizás sin poder comete el delito de feminicidio que prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen las razones de género cuando concurra alguna de las conductas o circunstancias y ya te viene listado. Cuando exista, ok. Volviendo al tema. Volvemos a lo mismo, independientemente de las circunstancias o las concurrencias que te pide el numeral, de igual forma tienes que tener elementos que te garanticen o que tengas elementos vastos suficientes para predicar que independientemente de que es un feminicidio, puede, primero para acreditar que es un feminicidio tienes que tener la certeza de que haya sido o una persona que haya concurrido cualquiera de las circunstancias, padre, hermano, tío, pareja, X o Z. Sin que, si tú no cuentas con esos elementos y únicamente tienes la presunción, obviamente estás obligado primero a realizar las labores de investigación para determinar quién fue el responsable o si la persona que tú presupones que es el responsable lo hizo, porque si no volveríamos a caer en el mismo supuesto. Estaremos prejuzgando sobre algo que no tenemos la certeza. Porque imagínate que en el espacio o en el radar Sí, tengas a cinco parientes o 5 probables personas que concurren en cualquiera de los supuestos. ¿Vas a pedir la prisión preventiva para los 5? no, fíjese, perdón que le interrumpa ahí en eso. Ajá, En el caso que yo les compartía de que tuve yo acá que atender, fíjese, si nos vamos a un contexto, y eso es precisamente por qué el planteamiento de ese tipo de preguntas en mi bosquejo del proyecto. ujú, Se encuentra una mujer prácticamente ya muerta al sacarla de un lugar de donde radica una persona que es su amante. Sale semidesnuda, sale con un golpe en la cabeza, sale con aliento alcohólico, tiene chupetones porque a final de cuentas se demostró que no eran golpes, sino que eran chupetones lo que tenían los senos. Sale sin ropa interior. Entonces, o sea, cuando se la llevan, por ejemplo, este señor siempre todo el momento permanece en su casa. Él nunca va junto con ella a la clínica municipal cuando se lo lleva a la ambulancia. Es como de, ya sacaron el bulto, que se lo lleven. Otra cosa, tiene doble nacionalidad. Este señor frecuentemente viaja a Estados Unidos y por temporadas de 2, 3 meses. Entonces, mi coco en ese asunto específico era, o sea, tú tienes en apariencia algo y estoy totalmente de acuerdo. De hecho, cuando yo antes de salir la licenciatura, tuve que elaborar como una especie de tesina sobre el arraigo y la presunción de inocencia, que en ajá. aquellos años era lo que estaba en boga. Entonces, o sea, voy de acuerdo en cuestión de derechos humanos, en este caso del imputado, del probable imputado. A lo que yo me refiero con este tipo de preguntas es en qué momento el Ministerio Público debe de plantearle al juez y de decirle, a ver, esto necesitamos resolverlo ya, porque yo nada más en un caso de verdad de flagrancia o algo por el estilo puedo dictar una orden de aprehensión de manera emergente para que después tú me la confirmes. Pero en este caso, ¿por qué no se tomó ninguna medida cautelar? O sea, ¿por qué el Ministerio Público no acudió al juez para de perdida decirle a este señor, no salgas del país? Cuando menos hasta que yo sé que son tardadas las instituciones forenses, de medicina forense, y entonces hasta en tanto no me lleguen estos resultados para saber qué pasó primero, hasta en tanto no te muevas del país. No hizo absolutamente nada. No sé si me doy a entender. Entonces, eso Ahí es, más que eso es nada, ahí más que nada, perdón, es la negligencia por parte de la gente del Ministerio Público, no es tanto una no, deficiencia en el proceso, de porque al final de cuentas, acuerdísimo. porque a final de cuentas, si bien es cierto lo que te comentaba, a final de cuentas a quien le corresponde generar los datos de prueba para ir a acudir ante el juez de control para que te dicten medidas cautelares, porque independientemente, ojo, las medidas cautelares no solamente son en el tema de de ya en tu proceso formal, sino que se pueden dictar medidas cautelares durante la investigación para garantizar la permanencia y una correcta indagatoria al momento de recabar las pesquisas, cosa que en este caso no pasó. Pero sí hay más que nada, es un tema por parte
de la gente del Ministerio Público es un tema negligente de él, no tanto el hecho de que se haya o no haya ejercido sus funciones o sus labores de investigación, pero fue más un tema de negligencia que más un tema de aplicación de la normatividad. Sí, y nada más digo recalcando, los datos de prueba que son aportados obviamente por familiares, pues tienen que darle la vista a Ministerio Público, y Ministerio Público a final de cuentas dice si sí las presenta o no ante el juez. Entonces muchas veces, por más que se tengan pruebas, si el Ministerio Público dice de plano o no te las presento, o sabes qué, no puedo validarla en algún momento como parte de mi investigación, pues nos quedamos en la misma. Digo, a final De de hecho, cuentas yo sé que es una situación de investigación. Sí, pero ahí El puedes proyecto solicitar en el que nos estamos. una tutela de derechos, tú como víctima o como ofendido, solicitas una tutela de derechos y en la tutela de derechos, ahí ante el juez tienes que rendirle cuentas, que era lo que comentamos. Pero digo, también es Sí. un parte del tema de que en su momento, si tienes un asesor jurídico particular, pues él te va a orientar y te va a explicar cómo debes de llevar a cabo esa tutela de derechos, porque al final de cuentas esa tutela de derechos la pide la víctima para que rinda la agente del Ministerio Público ante el juez qué investigaciones ha realizado, qué es lo que hace falta y cómo lo va a llevar a cabo. Es como un jalón de orejas para que se ponga las pilas y se ponga a chambear. Y el elemento, maestro, que sí, que menciona la compañera, muy importante, es la doble nacionalidad. Aun cuando no es determinante, sí puede influir mucho para efecto de las medidas. Sí, ¿no? Porque recuerda que tanto en Estados Unidos debes de tener un domicilio, donde tengas Comprobable. que, sí, porque a final de cuentas para tener la doble nacionalidad siempre te tienen, allá en Estados Unidos no hay forma de que no te tengan identificado, ahí saben a dónde vas, si vas como turista, pues obviamente no hay tanto problema, pero si radicas allá, obviamente tienes que estar identificado. Incluso te Ok. dan una ID, una ID donde te tienes que establecer tu domicilio, donde vives, o sea, todos tus datos, tan peor que aquí. Ok. Digo, eso aplica para cualquiera de los supuestos, sea nacional o internacional. O sea, no es un tema que se tiene que prever. Digo, me llegó un asunto donde a una persona la requieren de España para que vaya y pague una multa. O sea, así en otros países. Aquí nomás te cambias de estado y ya no aplican las multas. En algunos rubros, pues. Supuestamente. Pero pues ahorita es un tema de colaboración entre estados. Aquí como cada quien juega con sus propias canicas y no hay una colaboración como tal. Digo, en una perspectiva netamente jurídica, porque no hay como una especie de colaboración como tal. Pero bueno, muchachos, por hoy damos terminada la sesión. Digo, para darle chance que tengan un pequeño break y nos vemos la siguiente semana, ¿vale? Muy bien. ¿Dudas, Sí, maestro, quejas, gracias. sugerencias? No, ninguna. No, Gracias, ninguna. maestro. Si Así hubiera quedó en mandarme el protocolo. Ah, ese te lo mando ahorita. Gracias. Y si hubiera alguna indicación de su parte, maestro, le agradeceremos si nos la pone ahí en la barra de tareas, por favor. Claro que sí. Gracias. Hecho, saludos. Bye. Gracias. Gracias. Gracias, bye. Nos vemos.